Libro de los Hechos, capítulo 2, los versos del 1 al 4. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Dios que es trino. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu Santo de Dios que estás en medio nuestro, que es la presencia continua y trascendental del Dios del cielo y de la tierra en nosotros y con nosotros. Te pedimos que tomes esta palabra y la vivifiques en nuestro corazón, para que sea palabra buena, para que sea palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra que nos sacuda, palabra que nos mueva, palabra que nos lleve, palabra que nos impulse a dar testimonio de esa llenura hermosa de aquellos quienes hemos sido confrontados con la cruz del Calvario y que hemos sido salvos por la sangre redentora de Jesucristo. Derrámate en medio nuestro con poder y derrámate allí donde haya alguna persona en esta transmisión, para gloria de tu nombre, y que al final de la misma podamos haber escuchado de manera diáfana y potente tu voz. En el nombre de Jesucristo oramos, reconociéndole toda la gloria. Amén, amén, amén. Se puede sentar. El obstáculo de la obra del Espíritu Santo en el creyente radica en la desobediencia. ¿Entendió eso? El obstáculo que pueda haber en la obra del Espíritu Santo sobre los creyentes radica en la desobediencia. Por tercera vez, el obstáculo de la obra del Espíritu Santo en el creyente es la desobediencia. Oiga, y nosotros el próximo domingo, como dije en la introducción del culto hace un momento, vamos a estar celebrando junto a las iglesias cristianas del mundo el día de Pentecostés. Y fue básicamente esta ocasión lo que marca la fecha para tal celebración. Y fue que después de la resurrección del Señor y después de la ascensión del Señor al cielo, posteriormente hubo una experiencia de una visitación y una investidura del Espíritu Santo de Dios de una manera impactante y poderosa. Tan impactante que fue lo que le dio sentido a la iglesia de Jesucristo. Tan impactante que se reconoce este evento como el comienzo oficial de la iglesia. Esa fue la inauguración de Dios para la iglesia que se iba a formar por medio de aquellos quienes fueron impactados por el poder de Jesús, que fueron alcanzados por la sangre de la cruz y que ahora se congregaban en su nombre para ir a ser discípulos a otros en las naciones de la tierra. Pentecostés. Ahora es interesante destacar algunas cosas. Escuche bien. Que el día de Pentecostés, este día, esta ocasión que se narra en este pasaje, estuvo en el corazón de Dios y fue anunciado por Jesucristo. Jesús le dice a los discípulos antes de ascender: vayan por el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sin antes quedarse en Jerusalén hasta que hubiese descendido sobre ustedes poder de lo alto. Así que este anuncio que Jesús le hace a los discípulos de que habría de descender sobre ellos poder de lo alto estaba en el corazón del Padre, estaba en el corazón de Dios. Ya Dios lo había determinado que así ocurriría. Era intención divina, era intención de Dios. Dios quería hacerlo. Dios estaba contando con este día y entonces Jesús lo anuncia. Jesús se lo anuncia a aquellos seguidores suyos.
Y aquel día se hizo patente con una investidura de poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que el evento de Pentecostés nació en el corazón de Dios y fue anunciado por Jesucristo. ¿Y sabe qué? Esta gente, habiendo reconocido que Jesús había sido bueno con ellos, habiendo reconocido que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario los hacía libres, que reconociendo el poder del Dios del cielo y de la tierra en la figura de Jesús, que reconociendo la restauración que hubo en cada uno de esos seres humanos y que ahora estaban bien creídos en que Jesús era su redentor, su salvador, aquellos quienes habían comprobado que Jesús había sido bueno, comenzaron a tomar esa palabra y a esperar en aquello que les fue anunciado. Así que no solamente Pentecostés nace en el corazón de Dios y es anunciado por Jesús, sino que los que recibieron esa palabra de Jesús lo estaban esperando. Oiga, y lo que estaban esperando era la manifestación de ese poder del cielo. Lo que estaban esperando era esa manifestación del poder de Dios. Lo que estaban esperando era esa investidura del Espíritu Santo. Oiga, ¿dónde está esta gente aquí esta mañana? Aquellos que esperan esa investidura del Espíritu Santo. ¿Dónde están esa gente que anhelan y desean el poder de Dios en sus vidas? ¿Sabe qué? Ese tiene que ser el anhelo de todo creyente, no es una cosa opcional. Nosotros no levantamos la mano creyendo que Jesucristo es nuestro Salvador. Ese es parte del paquete. Lo que pasa es que es un paquete tan amplio que el primer paso es recibir a Jesucristo, pero juntamente con eso se abre un caudal de bendiciones que están en el corazón de Dios, que te son anunciadas por Jesucristo, porque va a haber una obra en ti poderosa por medio del Espíritu Santo. Y entonces todo creyente tiene que afirmar que hay una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y todo creyente tiene que anhelar que lo que nació en el corazón de Dios se cumpla en nosotros. Todo creyente tiene que tener la experiencia de haber sido impactado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? No es opcional. Hay que anhelarlo. Hay que buscarlo. Eso es como si usted compra un televisor de estos inteligentes, de estas plasmas que hay ahora, y usted lo que tiene es la antena para ver el canal 2, el canal 6, el canal 11, el canal 4. Cuando otra gente te comience a decir, y tienes la aplicación de Netflix, y tienes YouTube, y tienes Spotify, y tienes otro montón de cosas, y tú dices, pero ¿y cómo es eso? Pero tu teléfono no es inteligente. Sí, es inteligente, pero ¿y tú no sabes nada de eso? No. Entonces compraste un televisor inteligente para ver con la antena local el 4, el 6, el 11 y el 2. Y te estás perdiendo de todo lo que esa tecnología te puede ofrecer. Entonces tienes un equipo que no sabes utilizar, que anhelaste un televisor grande y le dices a la gente cuán grande es y que es inteligente, pero le sacas el provecho que te ofrece. Ah, no, yo no sé bregar con eso. Entonces, cuando el Señor nos dice acerca de la grandeza del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para la salvación de nuestra alma, incluye otras aplicaciones necesarias para la vida del creyente que son otorgadas e investidas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que anhelarla, porque nuestra vida será tan plena y tan grande como la manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Decir yo soy creyente y soy cristiano, pues muy bien. Pero mucha gente ahora utiliza ese término y lo confunden con ir a la iglesia, o lo confunden con creer en algo, o lo confunden con ser gente buena. Bueno, ese es un televisor grande con Guapa, Telemundo, el 6 y el 11. Pero los creyentes tienen que anhelar
lo que está en el corazón de Dios, de que juntamente con la salvación recibida por la cruz del Calvario, viene también una investidura de poder que hay que esperarla, anhelarla y recibirla. Amén. Hay que anhelarla. Y quien tenga temor de la manifestación del Espíritu Santo no sabe en qué Dios ha creído, porque Dios nos ha sido bueno. Entonces, para que se dieran esta ocasión particular de este irrumpimiento del Espíritu Santo en aquellos creyentes, se dan las dos condiciones: el anuncio de Jesús, de que en el corazón de Dios esté el anhelo de que no se vayan de Jerusalén, porque quiere compartir poder con ellos. Eso nació en el corazón de Dios. Dios quiere compartir poder con los creyentes. Dios quiere llenarlos de un poder sobrenatural, y el anhelo de los creyentes de ser llenos y recibirlo. Entonces, a partir de aquí, vamos a hacer un pop quiz, un examen. Y usted ahí donde está, pues pase revista de cómo está su vida, a ver si usted tiene alguna de estas aplicaciones. A ver si parte de lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra, con esa manifestación del Espíritu Santo, se está dando en nosotros. Lo primero es que el Espíritu Santo de Dios procuró la unidad de los creyentes. Y aquella gente estaban todos juntos, unánimes, en un mismo espíritu. Y aquel que viene sobre él la investidura del Espíritu Santo es un agente de unidad, es un agente unificador, procura el vínculo perfecto de la paz. No hay oportunidad para los chismosos, para los murmuradores, para los que causan disensión. Eso le falta el Espíritu. Pero la gente que está llena del Espíritu Santo son gente que procura el vínculo perfecto de la paz en los creyentes. Y se mantienen en ese vínculo perfecto de la paz. Que podamos tener diferencias de opiniones o podamos tener controversia sobre alguna visión, eso es una cosa. Pero que alentemos en el otro y en la otra espíritu de división, eso no es de Dios. Así que todo aquel que comienza a ser impactado por el poder de Dios entiende que hay un vínculo que Dios quiere que el ser humano, que los creyentes preserven, y es el vínculo de la paz. Los que anhelan el recibimiento del Espíritu Santo tienen que entender que lo que hubo ese día fue una manifestación del poder de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver con una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Y así tenemos que entenderlo. Es una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo tiene que entenderse como una manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Así que Dios va a irrumpir en medio nuestro. Dios va a intervenir con nosotros de una manera estrepitosa, de una manera avasalladora. La palabra dice que cuando por fin se manifestó aquel poder, hubo un estruendo en el cielo. Todo el mundo se asustó. Puede que no lo comprendían, pero ya sabían que algo estaba ocurriendo. ¿Y sabe qué? No toda acción del Espíritu Santo en nosotros la tenemos necesariamente que entender. Pero es indubitable que está ocurriendo en nosotros. Eso sí. Yo no entiendo todas las cosas que Dios hace con nosotros, ni conmigo, ni con la iglesia. Pero ciertamente podemos discernir que es el mover del Espíritu Santo. No, claro que sí. Entonces, aquella gente quedó absorta y quedó sorprendida por el estruendo que escuchó. Oiga,
Y es que cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, cuando se da esa manifestación del poder de Dios, no hay quien se contenga. Mire, yo no sé, quizás buscando alguna analogía burda y rápida, yo no sé si usted ha recibido un corrientazo, un cantazo de voltaje, de corriente. Yo recuerdo una vez, la recuerdo como hoy. Yo estaba poco menor que Liam Michael, yo tendría como 10 u 11 años. Y yo recuerdo en casa de mi abuela, que en casa de mi abuela siempre había muchos pinches de esos de cabeza, esos pinches negros, bobby pins. Y yo cogí uno. Y quizá por aburrimiento o estupidez, a mí se me ocurrió abrir el pinche. Y yo dije, estas dos patitas caben por esos dos rotitos. Y yo cogí aquel pinche y lo metí en el receptáculo. Se enteró todo el mundo. Se enteró todo el mundo, no porque yo gritara, sino porque cuando yo metí aquel pinche allí, hubo un bajón de luz adentro de la casa. ¡Fum! Alguien gritó, ¿qué pasó? Y yo estaba en el piso. Yo no sé qué pasó, pero me acababa de enterar que aquella cosa daba corriente. Yo no sé cómo, pero la experiencia nadie me la puede quitar. Mi abuela me dijo, muchacho, tú eres loco. Loco quedé. Ya se explican muchas cosas. Amén, amén. Estoy leyendo los pensamientos. Yo estoy lleno del Espíritu hoy. Jorge, el pelo no tiene que ver con el corrientazo, ¿no? Ya eso estaba así antes. Y yo recuerdo esa experiencia. No se me ha borrado. La recuerdo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo no sé, pero indubitablemente yo aprendí algo de corriente ese día, por experiencia. Y cuando la obra del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, como dije anteriormente, es la manifestación del poder de Dios. Es la manifestación del poder de Dios. Y no hay ser humano que se contenga ante la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y marca nuestra vida de manera tremenda. Y nos estremecemos. Quizás por esa ocasión se tradujo, entre otras cosas, con hombres y mujeres hablando lenguas, hablando en otros idiomas para que otros pudieran entender el Evangelio, pero es que no se podían contener, no era algo natural y tenían la necesidad de comenzar a decir, y aquello que estaban diciendo era en el nombre de Jesús, y aquello que estaban diciendo era entendido por otra gente que hablaba otras lenguas y quedaban absortos también diciendo, algo está pasando con esta gente, pero yo estoy entendiendo lo que están diciendo y están nombrando a uno que murió en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo. Con aquel estruendo de aquel día, hombres y mujeres quedaron llenos e impactados de aquel poder. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, debemos esperar cosas sobrenaturales, porque es un poder sobrenatural. Mire, esta mañana cuando venía para acá, yo no sé cómo estuvo aquí en Aguabuena, pero viniendo por toda la 30, cayó tremendo aguacero. Empezó a llover mucho. Y de inmediato, a mí me gustan mucho los días lluviosos, de inmediato, el Espíritu Santo me recordó el día de mi conversión. Yo decía, qué pena que alguna gente para ir para la iglesia los detiene la lluvia. Qué pena. Qué pena que alguna gente para ir al templo a adorar los detiene la lluvia. Mire, a mí me da tanta cosa cuando la gente dice que no pudo venir porque estaba lloviendo. Algunos son más olímpicos que dicen que estaba nublado. Como si eso todo el mundo tuviera que entender por qué no vinieron.
gente nuestra, usted los conoce, se sientan por ahí con nosotros también. Estaba nublado, estaba lloviendo. Entonces, la bendición y la adoración depende de lo que pueda hacer una sombrilla. Porque si no pudiste abrir una sombrilla para llegar al templo, tu adoración al Señor y el esperar que el poder de Dios se manifieste en tu vida es tan frágil como no tener una sombrilla. Porque esas mismas personas, si tienen que pagar la luz, y ese es el último día para pagar la luz y hay que ir al banco, buscan la sombrilla para ir al banco. ¿Qué puede pasar? Que te mojes un poquito. Lo mismo que puede pasar cuando salgas para el templo y del carro a la puerta del templo te mojas un poquito. Pero qué pena que para algunos el ir detrás de esa bendición y de ese poder de la obra del Espíritu Santo en nosotros dependa de no querer usar una sombrilla. Y todo el mundo tendrá que entender que fulana o fulano no vino porque es que estaba lloviendo. Pero entonces, todo eso en el carro, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando este cuento yo lo he hecho muchas veces, pero cuando yo recibí al Señor, para mí fue una experiencia tan tremenda que todavía, como aquel corrientazo, todavía lo recuerdo. No sé bien qué pasó, pero sé que terminé también hasta en el piso. No sé bien qué pasó, pero algo pasó en mí que es indubitable y que hoy todavía lo recuerdo. Y que hoy todavía lo vivo, y que hoy todavía me estremece, porque en aquel retiro que yo estaba de la Unión de Jóvenes Bautistas, sin querer saber nada de Dios, yo hablé con Dios, le dije 7 estupideces, y a Dios se le ocurrió contestar mis estupideces, y de momento en una presentación tremenda, yo sentía que el aguacero, cerré mis ojos, estaba lloviendo, me estaba mojando. Cuando abro los ojos yo tuve la necesidad de responder al llamado que se estaba haciendo a conversión y a reconocer el señorío de Jesucristo. Y cuando abrí los ojos yo estaba en el piso literalmente, arrodillado frente a aquel altar, orando, llorando, clamando al Señor, reconciliándome con el Señor, entregándole el corazón a Jesucristo. Y cuando me miro estaba seco y afuera no estaba lloviendo. Entonces la persona que hizo el llamado del ministerio que estaba ministrando esa noche, comenta y dice que cuando ellos formaron aquel ministerio, el Espíritu Santo de Dios les habló y les confirmó que donde quiera que ellos fueran, como señal de acompañamiento, la lluvia del Espíritu estaría con ellos. Y ese día yo quedé loco, como me dijo mi abuela: muchacho, tú eres loco. No, loco quedé después del corrientazo. Y ese día pasó exactamente lo mismo, porque yo que sabía que me estaba mojando, yo que sabía que estaba entrando la lluvia de afuera, cuando abrí los ojos nunca hubo llovido, yo estaba seco. Aquel hombre da aquella experiencia, e indubitablemente aquel día que yo le estaba entregando el corazón a Jesucristo, presencié la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, para gloria de su nombre. Y para que este muchacho presentado e incrédulo fue el sacudir del Espíritu Santo de Dios para que pudiera creer en esa manifestación divina. Así que la manifestación del Espíritu Santo, la manifestación del poder de Dios en el creyente, es sobrenatural y no nos podemos contener. Por eso a veces estar acá arriba en el altar es una cosa preciosa, porque a veces aquí ocurren cosas maravillosas mientras estamos cantando, mientras estamos ministrando, mientras estamos tocando, mientras están en sus instrumentos, y aquí ocurren cosas poderosas que ciertamente de manera indubitable es el poder de Dios visitando a cada uno de los músicos y cantantes que están aquí ministrando para la iglesia del Señor, y cada uno de ellos se lleva su porción también, y ocurren cosas poderosas. Y dice que ante la presencia del Señor tiembla la tierra, cuanto más ante la manifestación del Espíritu de Dios se estremecen los creyentes. Pero ojo, cuando usted escucha a un hermano o a una hermanita decirle que no puede, que no pudo venir porque estaba nublado o porque estaba lloviendo, le dice: sí, lo que pasa es que hablamos en la iglesia y esa excusa no la vamos a dar más. Porque cuando hay un Black Friday o cuando hay ofertas de último día,
no hay lluvia que detenga a uno que quiera aprovechar el especial. Se lanzan, aunque tengan que regresar en el arca de Noé. Se lanzan. La gente no falta los trabajos porque esté lloviendo. La gente manda a los muchachos a la escuela aun cuando esté lloviendo. Pero es fácil decir que no voy al culto porque está nublado. El obstáculo de la obra del Espíritu Santo en el creyente es la desobediencia. Pues entonces vamos a establecer algunos fundamentos de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros para bendición nuestra y cómo la obediencia entonces lo puede malograr. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. El Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque aquel día que yo estaba en aquel retiro, yo creía que mi vida estaba lo más bien. Y cuando el Espíritu Santo me confronta, me deja saber que no estaba tan bien como yo creía estar. Y que tenía necesidad de Dios para enmendar mis caminos. Y yo comencé a sentir ese fuego en mi corazón que me hizo llegar hasta aquel altar para abrazar la cruz del Calvario. Porque tenía una necesidad imperiosa de alabar a aquel que me ministraba y me llamaba por mi nombre. Así que lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros es convencernos de pecado. Y todo y cada uno de nosotros venimos de nuestros delitos y pecados, y aquel que no pueda aceptar su pecaminosidad le está diciendo a Dios mentiroso. Porque no hay uno que no haya pecado. Pero no se preocupe, el Espíritu Santo de Dios no viene para juzgarte por tu pecado, viene a sanarte del mismo, y gloria a Dios por eso. Pero si tú no reconoces la enfermedad, no vas a ir nunca en pos de la cura. Por eso el Señor decía, ¿quién es este que come y bebe con pecadores y se pasa con los pecadores? Y el Señor le dice, bueno, porque para eso fue que me envió el Señor, para trabajar con los pecadores, no para juzgarlos por su pecado, sino para librarlos del mismo. Y entonces decía, los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Pero si usted no reconoce su enfermedad, aunque el doctor esté disponible, usted no va a tener la cura. Entonces, el problema con alguna gente es que quieren la manifestación del Espíritu Santo en ellos sin el reconocimiento de su pecado. Y no funciona de ninguna otra manera. Es a partir de ahí. Y mire, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Porque esa manifestación de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios hablándole a nuestro espíritu, despertando nuestro oído espiritual para nosotros poder entonces escuchar diáfana y audiblemente la voz de Dios. Y cuando Dios comienza a hablarnos, comienzan a suceder cosas en nosotros. Y lo primero que Dios quiere que escuchemos es que necesitamos de Él, no para tener cosas, sino para ser libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Y tenemos que reconocer nuestro pecado. Y como el primer día, todavía el Espíritu Santo de Dios nos crea conciencia de pecado. Y venimos a Él. Pero cuando ya los creyentes, pero cuando ya el pecador le ha entregado su corazón a Jesucristo, es salvo ese día por la gracia divina. Porque todo pecado fue borrado. Somos libres del pecado y de las consecuencias del pecado, que es la muerte. ¿Entendimos hasta ahí? Pero la cosa no queda ahí. Ese es el día que tomamos conciencia de pecado. Esa fue la primera función del Espíritu. Lo demás se llama redarguir. Redarguir es cuando el Espíritu Santo nos llama la atención y nos recuerda y nos dice y nos apercibe de que algo en nuestra conducta no está bien y desagrada a Dios. Y eso no te lo tiene que decir nadie, porque todo el que está aquí y todo creyente ha percibido el redarguir del Espíritu. Alguna persona puede confundirlo con la conciencia. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que se nos hace consciente el camino por donde andamos y que no agrada a Dios, porque todo lo que Dios nos quiere decir comienza
de su espíritu al nuestro. Y a partir de ahí se arregla nuestra conciencia y pensamiento y enmendamos nuestra conducta. Todo lo que Dios nos tenga que decir, nos lo va a decir por medio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y a partir de ahí se compone la conciencia y se arregla la conducta. Todo lo que Dios nos vaya a decir por medio de su Espíritu Santo, lo va a decir a nuestro espíritu. Y a partir de ahí se arregla nuestra conciencia, se ajusta nuestro pensamiento y se corrige la conducta. ¿Lo entendió? Entonces, el Espíritu Santo no solamente como obra primaria nos hace consciente de nuestro pecado y que tenemos que ir corriendo a la cruz del Calvario para ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, sino que continuamente, cuando nuestro pie se sale de la senda, el Espíritu Santo nos habla, nos apercibe. Para esto no hay que saber mucha Biblia, para eso hay que escuchar la voz de Dios y estar lleno del Espíritu Santo. Nos apercibe y endereza nuestro pie al camino. Eso es el redarguir del Espíritu. Lo que están tomando el pop quiz, ¿a cuántos el Espíritu Santo le ha creado conciencia de su pecado y le ha entregado el corazón a Jesucristo? ¿Verdad que sí? Segundo, ¿a cuántos los redarguye? Perfecto. Escuche bien, para que no se vaya muy ligero. La obra del Espíritu Santo, para aquellos quienes amamos a Dios, hay que escuchar no solamente la voz que nos hace consciente de pecado para entregarle el corazón a Jesucristo, sino la voz que nos apercibe de nuestros caminos. Y si tú no estás dispuesto a corregir tu pie y ponerlo en la senda, esa desobediencia es el obstáculo de tu bendición. Que cuando el Espíritu Santo te apercibe de que tus caminos no son correctos, hay dos opciones: o enderezas tu pie y lo pones en la senda y habrá bendición, o te quedas caminando con un pie fuera de la senda y no ves la bendición que Dios tiene para ti. Porque nuestra desobediencia es el obstáculo para la labor, para la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que no es decir solamente que el Espíritu Santo nos redarguye, nos apercibe. Pero si tú eres desobediente a ese apercibimiento, a esa manifestación de Dios por medio de su Espíritu, hablándole a tu espíritu, si tú eres desobediente a ese redarguir del Espíritu, tu desobediencia es el obstáculo para tu bendición. ¿Me hice entender? ¿Habrá alguien que diga amén? No solamente el Espíritu Santo de Dios nos apercibe de pecado y nos conduce a reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo, sino que nos apercibe continuamente por medio del redarguir del Espíritu de cuando nuestro pie se sale de la senda. Y tenemos áreas en nuestra vida que están fuera de la senda y que hemos escuchado la voz de Dios apercibiéndonos, pero que la desobediencia no permite que se manifieste la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso el salmista le decía a Dios: examíname, mira si hay en mí caminos de perversidad, sáname, examíname y dime si hay en mí caminos de perversidad. ¿Usted sabe por qué el salmista le dice dime? Porque a veces nosotros somos muy sabios en nuestra propia opinión. Y el proverbista dice que hay del hombre y la mujer que es sabio en su propia opinión, porque el hombre que es sabio y la mujer que es sabia en su propia opinión siempre cree que están bien. Pero necesitas la voz del Espíritu Santo que te aperciba y que te diga cuáles de tus caminos, por muy bien que tú creas que están, no agradan al Señor. Y el salmista está dispuesto a decirle: examíname y dime si hay en mí camino de perversidad. Así que hemos escuchado la voz de Dios, hemos reconocido nuestro pecado, hemos tomado conciencia de nuestro pecado, nos reconciliamos con Dios. Check, esa la sacaron buena. Hemos escuchado el redarguir del Espíritu, el apercibimiento de nuestros malos caminos. Sí. Corrigió su camino. Check, esa la sacó buena.
Esa es parte de la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo cambia nuestros caminos. Tiene que haber una transformación del creyente. Yo no sé qué tiempo usted lleva viniendo a la iglesia. Yo no sé qué tiempo usted lleva de creyente. Yo no sé cuándo usted le entregó su corazón al Señor. Pero si hay áreas de su vida que estaban mal antes de conocer a Cristo y siguen igual después de haber reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, te falta la acción redentora del Espíritu Santo. Amén. Ok. Amén. Entonces hay que examinarnos qué áreas de mi vida están hoy igual que antes de yo venir al Evangelio. Porque si están igual, aunque estemos hablando de que le hemos entregado el corazón a Jesucristo, no estamos evidenciando en nosotros la obra redentora del Espíritu Santo, que transforma, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Y la desobediencia se convierte en el obstáculo de tu bendición. Porque pensamos allá de nuestra vida que no queremos que el Señor las cambie. Hay áreas de nuestra vida que creemos, juramos que estamos bien como estamos o nos gusta como están. Pero a todas luces, el Señor tiene que transformarlas para que se cumplan en nosotros sus propósitos. Y aquellos quienes anhelan la investidura del Espíritu Santo en sus vidas, tienen que ser transformados por el poder de Dios. Transformados por el poder de Dios. Transformados por el poder de Dios. Transformados. Tiene que haber un cambio de forma. Transformados por el poder de Dios. Así que parte del examen es: hay áreas de mi vida que están igual después de haberme convertido al Señor que antes de haber tenido un encuentro con Él. Realmente el Señor me ha transformado, me ha cambiado. Y usted dice: bueno, pues, Señor, pastor, usted no conoce, el Señor ha cambiado muchas cosas. Pero está cambiando esas áreas que tienen que estar delante de su presencia. Han sido transformadas. Han sido transformadas. Eso es parte del quiz. Hay áreas de mi vida que el Señor quiere transformar y yo no se las he entregado para que lo haga. Esa, check. ¿La sacaron bien o...? La presencia del Espíritu Santo en nosotros sana. Sana física, emocional y espiritualmente. Mire, hay muchas... Los seres humanos cargan con un equipaje pesado que son las experiencias vividas. Y muchas de ellas nos marcan. A veces para mal, otras para bien. Pero a veces llevamos arrastrando tantas cicatrices en el alma que no han sido sanadas. Y sabe qué cosa preciosa, que cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que dejar que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestro espíritu y nos sane. Y nos sane. Por ejemplo, si a ti alguna persona te hizo mal en algún momento, o te dañó, o te humilló, o es la causante de alguna cicatriz en tu vida, tú puedes estar buscando de Dios y toda la vida hablando de lo mal que esa persona te hizo y seguir cargando con el carimbo que esa persona te impuso. Es que usted no sabe, pastor, y lleva 10 años, pastor, es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Pastor, es que mire que cuando aquel bambalán, o cuando aquella mujer, o cuando aquel hombre, o aquella situación que pasó tal o cual, que es cierta, que fue dolorosa, que te marcó, pero si llevamos 10 años todavía que tú no te has podido
restaurar como persona, porque todavía eso es una marca en tu vida, te falta la acción redentora del Espíritu Santo. Porque parte de lo que nosotros hacemos es enseñarle a la gente lo siguiente: vamos a cambiar tu mirada de donde la tienes puesta, que es en el daño que te hizo aquel, y vamos a poner tu mirada en aquel que te quiere restaurar. Pero el Señor a quien quiere restaurar es a ti, no es a aquel. Pues entonces, ¿a quién le va a hablar? A ti. Entonces nosotros entendemos que queremos ver lo que el Señor hace con aquel que fue el que me lastimó, o querer tener una venganza solapada de ver qué le pasó a aquel que fue el que me lastimó, para yo sentirme reivindicado o reivindicada. Cuando el Espíritu Santo nos habla, mire, con voz dulce y nos dice: amor, hija mía, hijo mío, si a quien voy a restaurar es a ti. Pero mire que aquel, aquí, es a ti. Pero es que tú no sabes, Dios, mira que aquel, aquí. Cuando el Señor tuvo cuando Pedro se encontró con el Señor nuevamente, en el último capítulo del Evangelio de Juan, que estaban todos pescando, y Pedro se dio cuenta que el que estaba en la orilla era el Señor, y se tiró y lo abrazó. El Señor se lo llevó para tener una conversación con él, una conversación de restauración, que fue aquel famoso pasaje cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y se lo preguntó 3 veces, es decir, fue una conversación densa y larga, y el Señor se tomó su tiempo para estar con Pedro, porque ¿a quién quería restaurar el Señor? A Pedro. ¿Y la conversación era con quién? ¿Con quién era la conversación, Irma? Con Pedro. ¿Con quién era la conversación, Lisa? Con Pedro. ¿Con quién era la conversación, Junior? Evelyn, ¿con quién era la conversación? Con Pedro. ¿A quién el Señor quería restaurar, a Arián? A Pedro. Entonces, mientras están hablando y Pedro está hablando con el Señor, entonces Pedro se fija que por el lado está Juan detrás de ellos. Y Pedro le dice: ¿y qué vas a hacer con este? Busque el Juan 21. ¿Y qué vas a hacer con este? Le dijo Pedro al Señor. ¿Y sabe qué el Señor le dijo? Busque Juan 21. ¿Sabe qué el Señor le dijo a Pedro? ¿Qué tienes tú con este? ¿Se lo traduzco? ¿Alguien se lo traduzco? ¿Cómo dice Marisol? ¿Y qué te importa a ti este? ¿Qué te importa a ti lo que voy a hacer yo con este? Si a quien estoy restaurando ahora es a quién, a ti, si es contigo. Entonces, a veces nosotros estamos en un proceso de restauración que se malogra y no vemos la acción redentora del Espíritu Santo porque estamos pendientes. Señor, ¿y qué tú vas a hacer con este? Señor, ¿y qué tú vas a hacer con esta? Pues ¿sabe qué? Te tengo la contestación de parte del Señor en esta hora. ¿La quieres escuchar? La tengo y es bíblica. ¿La quieren escuchar? Santito la quiere escuchar. Como Santito es el único que la quiere escuchar, se la voy a decir entonces ¿a quién? A todos. Se la voy a decir de parte del Señor. Así te dice el Señor, y es bíblico. ¿Y qué te importa a ti? ¿Y qué te importa a ti lo que voy a hacer con aquel o con aquella? Si ahora quien quiero manifestarle mi amor es a ti, te estoy restaurando a ti. Entonces nuestra desobediencia malogra la bendición que Dios tiene para nosotros. Y el Señor le dijo más a Pedro: eres tan presentado. Mire, busqué Juan 21. Es que eres tan presentado. ¿Y qué si yo quiero que este siga escuchando todo lo que está escuchando para que pueda dar testimonio de lo que está pasando? Yo con él tengo otra cosa. Pero lo que a ti te tiene que importar es lo que tengo contigo. ¿Y qué a ti? Le dijo más, le dijo: a ti te van a ceñir y te van a llevar a lugares donde tú ni habías pensado ir, pero irás en mi nombre. Y yo voy a hacer unas obras grandes contigo. Y a este, si yo quiero que permanezca y escriba todas esas cosas, pues lo dejo. Pero tengo planes contigo. Entonces, ¿sabe qué? Aquellos redimidos de Jehová, aquellos quienes hemos sido restaurados por el poder de Dios,
pero que queremos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos comienza a sanar el alma y las heridas del pasado y quedamos restaurados. Mire, recientemente alguien me preguntaba sobre una persona que fue operado igual que yo, con menos de lo que yo tengo, pero fue operado igual. ¿Y cómo quedó fulano? Y yo le dije, bueno, quedó bien, o sea, ya camina, pero no tiene movimiento en el cuello. Y entonces pusimos el tema de lo que me ha pasado a mí. Lo que pasa es que la diferencia está en lo siguiente. Fue la misma ciencia. Fue la misma ciencia. Lo que pasa es que en este caso hubo un milagro. Y ese es el poder de Dios. Y como es sobrenatural, está por encima de la ciencia física. ¿Quién dice amén? Ese es el Dios que sana. Pero no solo eso, sino que en un momento particular mi condición comenzó a degenerarse. Yo tengo 5 vértebras fundidas y los dolores son diarios. Los dolores son, el doctor dijo una vez, tienes que aprender a vivir con dolor. Yo no sabía lo que era eso. Es una cosa que... Y llegó el momento que tuve que ir a una cita, mi familia me vio muy mal, deteriorándome, mi hermano sacó una cita y te sacó una cita, vamos para allí, te voy a acompañar. Y me llevó a esa cita. Y yo salí de aquella cita devastado, porque el doctor me dijo, este día lo estábamos esperando. Las vértebras se han ido deteriorando, eso está ahí, no te lo podemos quitar, pero eso también tiene sus riesgos, los alambres que tienes ahí. Y se ha ido desgastando toda esa osamenta, aparte que está calcificada. Pues te vamos a recetar una cosa que se te infla por aquí, te levanta el cuello para evitar los dolores y medicamentos. Usted no sabe todos los medicamentos que yo he probado para el dolor durante 20 años. Todos y todos los días. Medicamentos por boca, inyectables, tratamientos, 1000 cosas. Y un día, yo salí a buscar a mi nena al colegio Radiance. Y yo recuerdo decirle al Señor, Señor, yo no puedo más con esto. Y entré en un llanto allí con el Señor. Señor, mira, yo me estoy deteriorando, yo soy un hombre joven, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis cosas. Yo no puedo más con esto. Mayra estaba muy preocupada porque con tanto medicamento fuerte se dañan algunos órganos, riñones e hígado. Y Mayra, vamos a hacerte unos estudios que mira, que por menos yo tengo pacientes que, bueno, Lisa sabe algo de eso. Por menos yo tengo pacientes que el hígado y los riñones, y son 20 años de mucho medicamento. Y yo con ese miedo y con ese temor, yo me descargué allí en los brazos del Señor con un llanto terrible. Recuerdo una cosa, que eran las 2:17. Las 2:17 debajo de un árbol de quenepa que estaba frente al colegio Radiant de Calley. 2:17. Creo que era un jueves, no estoy seguro, pero sé que eran las 2:17 bajo el árbol de quenepa que está frente al portón principal del colegio Radiant de Calley. Y Dios se metió en aquella guagua. Y yo quedé sano en el nombre de Jesús. Y ese fue mi último día de medicamentos. Y después de ahí para adelante, Panadol y Advil, nada más. Y Dios se metió en aquella guagua. Y yo sentí aquella sanidad en todo mi cuerpo. Y no he vuelto a tener que usar medicamentos fuertes, excepto en alguna crisis que me dan, que me lo pongo inyectable y se acabó. Pregúnteme qué medicamentos tengo. Ninguno, Advil y Panadol. Eso lo hizo Dios a las 2:17 de aquel día. El Espíritu Santo se metió en aquel lugar. Y Mayra por fin me mandó a hacer los estudios. Y Mayra fue a buscar los estudios conmigo. Y Mayra llorando me dice, Raymond, esto es un milagro, porque tus riñones y hígado están bien. Se acabó el evento. La gloria al que vive para siempre y el que te demuestra que cuando estás en sus brazos sigue haciendo cosas impactantes y poderosas, porque es el poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios. Ese es el Dios que sana.
y tienen que haber áreas en nuestra vida que tienen que estar sanadas. Y yo te invito a que te presentes delante del Señor y allí te arrojes y te tires, y entre lágrimas y gritos y pataleos y lo que sea quizá tu última pataleta, porque entonces el Señor comience a sanar esa área de tu vida que tanto te duele, que tanto te molesta, que tanto te esclaviza, que tanto te perturba, porque Dios quiere echarte el brazo y restaurarte a ti. Y lo que vaya a hacer con los demás no te importa, no es problema tuyo. Dios también los tiene en su agenda, pero algo grande hará contigo. Esa es la manifestación del poder de Dios. Por último, mis hermanos queridos, si nosotros no vamos delante del Señor a entregar las áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, será nuestra desobediencia el obstáculo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Mire, cuando usted se rompe una pierna, sabe que tiene que ir al médico, sabe que allí lo van a atender, pero estamos preocupados por una cosa, un detallito, que en el lugar de la sanidad, quien me va a atender tiene que tocarme el área rota. Queremos estar sanos, pero no me lo toque, no me lo toque, no me lo toques. Y sabe que inevitablemente, si fuiste buscando sanidad, hay que tocarlo. Lo vas a sentir un momento. Después va a decir, pues mira, me siento bien. Ay, Dios mío, mira, me siento bien. Entonces está contento porque llegó la sanidad. Pero lo que tememos es el dolor de que nos toquen eso. Y cuando vamos delante del Señor, no podemos temer a que con tal de que algo nos duela o no nos guste, que no lo toquen. Déjelo así. No, como está mal. Pero no te preocupes, que una vez el Señor lo toque, no te va a herir más. Amén. No te va a doler más. Se va a arreglar, lo va a sanar, se va a restaurar. Y podrás decir de cuánto te dolía y de cómo está ahora. Mira, no lo podía mover y mira ahora cómo estoy. Yo antes pasaba esto y yo antes tenía estas raíces de amargura y mira cómo estoy ahora. Y eso lo quiere hacer el Señor. Por último, hermanos queridos, aquella gente que fue impactada por aquel poder que descendió del cielo aquel día, aquella gente que escuchó aquel estruendo, aquella gente que no se pudo contener ante la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios, que quedaron llenos de su presencia, aquella gente comenzó a hablar lenguas y otros a verlos y a entenderlos. Entonces, aquella manifestación de poder en los creyentes, en quienes habían creído, fue la evidencia de la obra del Espíritu Santo en ellos que otros pudieron ver. Será la obra del Espíritu Santo en tu vida tu mejor mensaje y que otros indubitablemente tendrán que creer de lo que Dios está haciendo en ti. La obra redentora del Espíritu Santo no es solamente hablar lengua, dar 3 brincos, eso está muy bien siempre y cuando sea que el Espíritu Santo impide que te contengas. Gloria a Dios por eso. Pero tiene que traducirse a una evidencia evidente, a una manifestación, evidente, que otros puedan decir: después de la lengua, después del brinco, después de la danza, después del aleluya, después de lo que no entendí, después del llanto, después de lo que no entendí, lo que estoy viendo da fe de que Dios está en él. Tiene que haber una evidencia del poder restaurador del Dios del cielo y de la tierra. Y yo anhelo eso. Y lo anhelo para esta iglesia y lo anhelo para los tuyos. Esa evidencia de lo que Dios está haciendo se ve en tu vida. Check. ¿Cómo sacaste esa? ¿Buena, mala? Tenemos que ir delante de la presencia del Señor a examinarnos, no a pedirle al Señor que siga haciendo cosas, porque yo te voy a decir
lo que el Señor te quiere decir cuando vayas con una petición más. ¿Se los digo? Como no me lo pidieron, se los voy a decir como quiera. Lo que falta por hacer en tu vida no ha llegado porque tú eres el obstáculo. No ha llegado porque tú eres el obstáculo de la manifestación del poder de Dios. Yo le decía a una joven esta semana: ¿qué tú anhelas del Señor? ¿Qué tú anhelas del Señor? Y ella me dijo: pastor, tal cosa. Y yo decía: ¿sabes que el Señor lo puede cumplir? Sí, pastor, esa es mi oración. Tal cosa, que me cumpla esto. Perfecto. Yo le dije: y si el Señor te preguntara a ti una cosa que anhela de ti, ¿cuál sería? Ella se quedó callada y me dice: que le sirva. Exacto. ¿Se puede hacer? Porque el Señor puede hacer lo que tú le estás pidiendo, pero ¿puedes tú hacer lo que tú entiendes que el Señor te pediría? ¿Acaso puedes tú servirle? Y hay peticiones que están delante del Señor y que tenemos, que ya el Señor las escuchó, que las tiene dispuestas para ti y que no se han cumplido porque tu desobediencia es el obstáculo de la obra del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Y la palabra dice que las ovejas del Señor saben reconocer la voz de su Señor y la obedecen. Mire, yo tengo un perro, es el nuevo integrante de la casa, lo tenemos hace 2 meses. Se llama Kai. Lo llama Miliet y él se vuelve una porquería. Llega Mayra y él se vuelve una porquería. Llega Miliet y él se vuelve una porquería. Hasta que yo pronuncio su nombre. Y yo digo Kai, él me mira y arranca a correr, y a mí se me mete una cosa por dentro. Porque oiga, que yo no sé si yo cogí esto como una catarsis. Qué cosa que tú le abres un perro que sabe que te está escuchando y a toda prisa corra para el otro lado. Pues ¿sabe qué? Él reconoce la voz de su Señor y no le importa. Y a veces nosotros somos como Kai, que conocemos la voz de nuestro Señor porque el Espíritu Santo de Dios le ministra a nuestro espíritu y no nos importa, o no le hacemos caso, o sabiendo que nos está llamando corremos en dirección contraria a toda prisa. Y se trata del poder de Dios, de ese poder restaurador que es parte de la manifestación del poder de Dios, perdón, del amor de Dios. Vamos a estar de pie, hermanos queridos, y vamos a decirle al Señor, vamos a afirmar ese amor que Dios nos ha manifestado, pero también vamos a decirle al Señor de cómo ha sido nuestra vida una vez nosotros fuimos confrontados con ese amor, esperando que tanto aquí como allá el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder, nos transforme, nos sane, nos liberte, nos cree sentido de conciencia de pecado, que nos redarguya y que podamos llevar a las áreas que necesitan ser sanadas. Amén, iglesia. Amén. Que encontré en ti.
tinieblas desvanecerán por el poder de su amor. Venga, iglesia, levante sus manos al cielo y diga bien fuerte, dígale al Señor, aquel que nos amó. Tómame, porque cerca de ti, oh Dios, yo quiero estar. Oh, cerca, Señor, muy cerca. Acurrúcanos, Señor. Y donde esperamos en ti se renuevan nuestras fuerzas. Y nos levantaremos, nos habremos de levantar, estaremos de pie. Por una cosa que es sobre todas las cosas, y es el poder de tu amor. Yo te quiero ver, Señor. Yo te quiero ver cara a cara, contemplar tu rostro. Oh, Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, que yo pueda entender que tu voluntad es buena. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad. Viviendo cada día por aquel amor supremo que es el poder del amor de Dios. Venga, dígale, cúbreme. Señor, cúbrenos y sánenos. Cúbrenos y restauranos. Cúbrenos, Señor, y enséñanos. Cúbrenos, Señor, y redargúyenos. Cúbrenos, Señor, y perdónanos. Porque queremos estar cerca de ti, que se cumplan en nosotros tus propósitos. Y al esperar nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Cúbreme. Vamos a decirle al Señor, cúbreme. Venga, iglesia. Y con tu amor, oh Dios, y con ese amor que no cambia, que sana. Oh Señor, y yo voy a esperar. Oh Señor, yo voy a esperar. Y nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Por el poder. Oh Dios es bueno, fiel y verdadero. Cúbrenos, Señor, con tu Santo Espíritu. ¡Qué bueno! Porque tú has sido bueno y tu misericordia para siempre. Sana toda herida del pasado. Pon en nosotros ¡oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! Señor, tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Y aquí hay un pueblo que está diciendo, cerca de ti, oh Dios, queremos estar. Cúbrenos, rodéanos, y que ese poder de tu amor se manifieste en tu espíritu, hablándole a nuestro espíritu. Porque hoy hemos decidido no solamente escuchar tu voz, sino ser obedientes a la misma.
y que no sea nuestra propia opinión o la desobediencia el obstáculo de nuestra bendición. Iremos en pos de ti, en crecimiento espiritual, de gloria en gloria, de poder en poder, porque tú nos has manifestado gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Tu amor por nosotros no ha cesado y nuestra respuesta es la obediencia. Señor, sana cualquier pecado y toda área que tenemos que llevar delante de ti, aunque nos duela, oh Dios, aunque nos duela, oh Señor. Si la llevamos a ti, sabemos que estaremos bien, que estaremos sanos para la gloria de tu nombre. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Que el redarguir de tu Espíritu, Señor, nos ministre. Que podamos decirte, Señor, cúbrenos, oh Dios, cúbrenos, 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 cúbrenos. Que tú nos rodees, Señor, y se traduzca en una vida nueva, limpia, plena, agradable a Dios. Venga, iglesia, dígale a tu Dios. Allí donde tú estás, dile a tu Dios, dile a tu Dios, dile a tu Dios, el que te escucha y te ama. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, y nos levantaremos una vez más, renovados, fortalecidos, y lo habrá hecho el poder de tu amor. Esa manifestación hermosa de tu poder y tu gloria en la vida de quienes te aman. Esa voz del Espíritu Santo ministrando a nuestro espíritu para sanidad, restauración y nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: Dios es bueno, fiel y verdadero. Oiga, denle un aplauso al Señor, aquel que lo hizo y lo hará para gloria de su nombre y bendición de su pueblo. Aleluya, aleluya. Y esperamos que esta presencia hermosa que se está sintiendo aquí, tú la estés experimentando allá. Y esta mañana ya sanidad, restauración, liberación, arrepentimiento, perdón. Y si hubiese algún enfermo en medio nuestro, allí declaramos una palabra de sanidad poderosa, porque Él tiene el poder para hacerlo, para gloria de su nombre y bendición tuya. Santo, 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 santo es su nombre.